La cinta susurró mientras se deslizaba por la costura del cartón, sellando otra parte de una vida que alguna vez pareció infinita. Callum se agachó junto a la última caja, doblando camisas con la precisión mecánica de alguien que ya se había ido en su mente. Detrás de él, Marisa se apoyó contra la puerta, con los brazos cruzados, sin decir nada. Su silencio llenó la habitación como humo, espeso, imposible de ignorar. «Nunca peleaste por mí», dijo Callum, sin darse la vuelta. Las palabras quedaron ahí, una ofrenda final o tal vez una acusación. Ya era difícil saberlo. Marisa se estremeció, casi imperceptiblemente, como si hubiera estado esperando esa frase, pero todavía no estuviera lista para escucharla. «Eso no es justo», dijo en voz baja, pero su voz se quebró con la última palabra, traicionando una verdad que no se permitía nombrar. Entonces levantó la vista hacia ella, la miró de verdad y vio a la mujer que había amado tanto que casi se había borrado a sí mismo tratando de retenerla. Su blusa hecha a medida, su tristeza refinada, su moderación mesurada, todo gritaba la vida a la que nunca había pertenecido del todo. «No necesitaba que arreglaras las cosas», dijo, poniéndose de pie. «Necesitaba que me eligieras, incluso cuando fuera un inconveniente». Ella no dijo nada, solo lo miré mientras cerraba la última caja y recogía sus llaves. Tenía los ojos vidriosos, pero no brotaron lágrimas. Eso también me pareció una metáfora. Cuando Callum pasó junto a ella, el aroma de su perfume lo golpeó como un déjà vu, lavanda y arrepentimiento. Se detuvo en la puerta. «No se puede amar a alguien que está en la valla, Marisa. Con el tiempo dejan de esperar». Luego se fue. Se conocieron en una librería de esas que tienen polvo en los estantes y poesía en el aire. Callum estaba a cargo del mostrador de café a tiempo parcial, tratando de llegar a fin de mes entre trabajos independientes. Marisa entró buscando algo real, aunque no lo admitiría en ese momento. Ella le preguntó sobre un libro, él le recomendó 3, y cuando se fue, ya estaban en medio de una conversación que en realidad nunca terminó. Durante un tiempo, vivieron en una burbuja que ellos mismos habían creado: citas para tomar café, vino barato, paseos bajo la lluvia. Su risa hizo que todo pareciera posible, pero poco a poco el mundo real apareció. Su familia, los Whitmore, fue educada al principio, generoso incluso. Organizaban cenas en las que Callum siempre era el único sin título, yate o fondo fiduciario. Una vez su padre bromeó diciendo que Callum tenía carácter, del mismo modo que alguien podría admirar una silla de una tienda de segunda mano por su encanto rústico. Su madre ni siquiera fingió aprobarlo. Al principio Callum intentó reírse del asunto. Llevaba los trajes adecuados, aprendía qué vinos fingir que le gustaban y practicaba conversaciones triviales como si fueran un segundo idioma, pero cada paso más cerca de su mundo se sentía como un paso más allá del suyo. Escribió menos, sonrió menos, la librería cerró, el trabajo independiente se acabó. Empezó a sentirse como un invitado en su propia vida. Marisa nunca le pidió que cambiara, no directamente, pero las expectativas estaban implícitas, como la forma en que sus ojos se detenían en sus zapatos desgastados en las fiestas, o cómo corrigía suavemente su pronunciación de Gewürztraminer. Aún así, él la amaba. Esa fue la parte más peligrosa. Se dijo a sí mismo que el amor podía trascender la incomodidad, que ella lo elegiría cuando fuera necesario, que si él aguantaba lo suficiente, ella pelearía. Ella nunca lo hizo. La finca Whitmore brillaba con una suave luz ámbar, toda cristalería y encanto curado. Fue otra cena, alguna vaga celebración, tal vez un cumpleaños o un aniversario. Callum había dejado de seguir la pista. Esas noches se confundían, brindis con champán, cumplidos medidos y el silencioso murmullo de la cortés condescendencia. Se sentó junto a Marisa en la larga mesa del comedor, frente a su padre, que estaba a mitad de otra historia que terminó con una sonrisa de satisfacción y un insulto velado. Esta noche se trataba del hijo de un amigo. Como el niño había hecho algo por sí mismo, después de dejar atrás las distracciones bohemias
y casarse con un miembro de una familia con estándares. La implicación cayó como una bofetada. Callum miró a Marisa, esperando, un cambio en su postura, un apretón de manos, cualquier cosa. Mantuvo sus ojos en su vino, agitándolos suavemente con los labios apretados. Silencioso, esperó un momento, luego dos. Bueno, dijo Callum colocando su tenedor con cuidado. Algunos de nosotros elegimos el amor antes que el apalancamiento. La mesa se detuvo. Su padre levantó una ceja. ¿Significado? Callum no lo miró. Su mirada se quedó en Marisa, lo que significa que tal vez el éxito se vea diferente fuera de este comedor. Su madre se rió entre dientes. No seas dramática, querida. La mano de Marisa finalmente se movió, solo ligeramente, no hacia él, sino para alisar la tela de su vestido. Callum lo sintió entonces, no solo el aislamiento, sino la certeza. Esto ya no era incomodidad, fue un funeral por la versión de sí mismo que había enterrado tratando de pertenecer. Se puso de pie y la servilleta cayó en su plato intacto. Creo que ya terminé de fingir que esto está bien, dijo con voz firme pero baja, y creo que tú también lo eres, Marisa. Simplemente no quieres decirlo en voz alta. Callum susurró, casi suplicando, casi, pero era el mismo susurro que había usado en discusiones anteriores, cuando quería que él dejara de causar problemas, no cuando ella quería que él se quedara. Él no respondió, no salió furioso, no provocó una escena, él simplemente se fue. Esa noche, solo en su apartamento, reservó un billete de ida a Oregón, un lugar en el que nunca había estado, un lugar con montañas y niebla y sin nadie que supiera su nombre. No dejó ninguna nota. Él sabía que ella lo entendería y tal vez esa fue la parte más triste. Llegó bajo la lluvia. Oregón lo recibió con cielos grises y un suave olor a pino, sin vestíbulos de mármol ni sonrisas personalizadas. Solo aliento, niebla y el desconocido silencio de empezar de nuevo. Las primeras noches se quedó en una cabaña alquilada en las afueras de un pequeño pueblo costero. Tenía suelos torcidos, una estufa de leña y un porche delantero que crujía cuando caminaba. Le gustó el crujido, le recordó que todavía estaba aquí. Pasó sus días caminando, caminatas largas y silenciosas por senderos cubiertos de musgo, dejando que el verde se lo trague entero. El bosque no le pidió que se explicara, no le importaba a quién había amado, ni lo mal que había terminado, simplemente era, no había relojes ni expectativas, solo el ritmo de los pasos y algún que otro ciervo cruzando su camino. Por primera vez en años, podía escuchar sus propios pensamientos sin filtrarlos a través de la versión de él de otra persona. Y, sin embargo, la libertad tenía un sabor extraño, como algo que no estaba seguro de merecer. Extrañaba a Marisa en momentos extraños y tranquilos. No las fiestas ni las cenas familiares, sino el sonido de su lectura en voz alta por las noches, la forma en que bailaba mientras se cepillaba los dientes, esas piezas suaves y desprotegidas que nunca compartió con nadie más. Pero incluso esos recuerdos estaban teñidos de dolor, porque ahora sabía que el amor no era suficiente sin elección. Una mañana encontró una pequeña librería en el centro, escondida entre una cafetería y una tienda de discos. La dueña, una mujer de cabello plateado y risa ronca, le ofreció un trabajo a tiempo parcial, desempaquetando cajas y reponiendo estantes. Dijo que sí antes de poder convencerse de no hacerlo. Oregon no lo había curado, todavía no, pero le dio espacio para empezar de nuevo, no como el compromiso de alguien, sino como él mismo. Y por ahora eso fue suficiente. El primer paso fue encontrar un ritmo, algo estable, que reemplazara el vacío de una vida que alguna vez estuvo llena de expectativas. Callum pasó las primeras semanas deambulando por pequeños trabajos, trabajos independientes que apenas pagaban pero que le daban la estructura que necesitaba. El trabajo era simple: escribir contenido para sitios web para empresas locales, redactar textos para el nuevo menú de una cafetería e incluso diseñar algunos folletos para la inauguración de una galería de arte. Nada grandioso, pero era suyo. No había aprobaciones que obtener,
ni ojos que escanearan cada uno de sus movimientos, solo él, su computadora portátil y el ocasional zumbido de una máquina de café. Cuando no estaba trabajando, se concentraba en las pequeñas cosas, montar su pequeño estudio, crear un espacio que fuera solo suyo. Encontró muebles de segunda mano en tiendas de segunda mano, colgó obras de arte que no combinaban y llenó los rincones vacíos con plantas que parecían un poco fuera de lugar, pero que crecían de todos modos. El apartamento, que alguna vez estuvo vacío y transitorio, poco a poco se convirtió en un hogar. El desorden de cajas se fue disipando lentamente, reemplazado por las pequeñas comodidades que hacían que este espacio pareciera habitado. Una noche, después de un día de trabajo particularmente agotador, Callum salió a caminar por la ciudad. La lluvia había cesado y las calles brillaban bajo las farolas. Mientras paseaba por el pequeño centro de la ciudad, se encontró con Pete y Sarah, una pareja mayor que era dueña de una librería local. Pete tenía unos 60 años, un hombre con una barba perpetuamente desaliñada y una risa que llenaba cada habitación, mientras que Sarah tenía el pelo corto y plateado, y una voz suave y cálida que le recordaba a Callum la tranquila seguridad del hogar. Se estaban preparando para una lectura de poesía en la parte trasera de la tienda, y cuando lo notaron esperando en la puerta, Pete le hizo señas para que entrara. «No seas tímido, chico», llamó Pete. «Recién nos estamos preparando. ¿Te gusta la poesía?» Callum vaciló, pero algo en la invitación parecía como si se estuviera construyendo un puente. «Sí», dijo un poco inseguro, «lo hago». La lectura de poesía fue pequeña, íntima, el tipo de evento que hizo que el espacio se sintiera vivo y cálido. Callum no conocía a nadie, pero se sintió atraído por la familiaridad informal de la multitud, la forma en que la gente se inclinaba cuando los poetas hablaban, cómo aplaudían al final de cada lectura, como si estuvieran celebrando algo importante. Se quedó una hora, perdido en la sencillez de todo, y se fue con un libro de poemas de un autor local. Durante las siguientes semanas, Pete y Sarah se convirtieron en sus primeros contactos reales en Oregón. Pete lo llamaba de vez en cuando para ayudarlo con pequeños trabajos en la librería y Sarah lo invitaba a eventos locales. No le preguntaron sobre su pasado, al menos no directamente, simplemente lo aceptaron tal como era, un observador tranquilo en un pueblo donde todos parecían conocerse. Por primera vez en años, Callum se sintió nuevamente parte de algo, sin el peso de intentar encajar. Una tarde, mientras los días se alargaban con la primavera, Callum pasó por un refugio que acababa de reabrir después de unas vacaciones de invierno. El cartel que había delante decía: «Adopte a un amigo hoy», y algo en él cambió. Tal vez era la silenciosa soledad que había empezado a invadirlo de nuevo, o tal vez era simplemente la necesidad de preocuparse por algo, cualquier cosa. Él entró. Todos los perros estaban en jaulas, algunos paseando y otros tumbados tranquilamente, pero hubo uno que llamó su atención de inmediato, un perro callejero desaliñado con orejas caídas, sentado junto a la puerta, mirándolo. Cuando sus miradas se encontraron, el perro se puso de pie, moviendo la cola lenta pero constantemente. Había algo en la forma en que el perro lo miraba, una especie de comprensión compartida. El voluntario del refugio sonrió. «Ha estado aquí por un tiempo, pobrecito. Es un poco tímido, pero una vez que confía en ti, es el mejor». Sin pensarlo, Callum se agachó para encontrarse a la altura de los ojos del perro. Booker susurró y el perro meneó la cola más rápido. Se sintió bien. No tenía ninguna razón para elegir a este perro, ninguna razón clara en absoluto, excepto que lo sentía como el comienzo de algo. Después de completar el papeleo, llevó a Booker a casa al día siguiente. Al principio el perro estaba callado, olisqueando el apartamento como si intentara descubrir las reglas de este nuevo espacio. Pero al final de la semana, Booker había encontrado su lugar en el sofá, acurrucado junto a Callum mientras ambos escuchaban la lluvia contra las ventanas. Cada pequeño paso, desde configurar su vida hasta encontrar nuevos amigos y traer a Booker al redil, fue como un respiro,
Hubo días en los que todavía sentía el peso de la vida que había dejado atrás, pero por primera vez en mucho tiempo, esos momentos fueron fugaces. Esta era su vida ahora, simple, honesto, y poco a poco, día a día, se estaba convirtiendo en algo que podía considerar suyo. Aquí está la continuación con Fantasmas del pasado, 500 palabras, y en la carta de Ble, 300 palabras. El tono se mantiene tranquilo y emotivo con la reaparición de voces pasadas, añadiendo capas a la creciente independencia y resolución de Callum. Era temprano en la mañana cuando llegó el correo electrónico. Callum había estado despierto durante horas, sentado en su escritorio con Booker, acurrucado a sus pies, bebiendo café y contemplando el bosque brumoso que rodeaba su pequeña cabaña. La línea de asunto era simple. Marisa, su corazón no dio un vuelco, pero sentía una opresión en el pecho. El correo electrónico era breve, casi estéril en su composición, pero cada palabra llevaba el peso de un recuerdo. He estado pensando mucho en la última vez que hablamos. Sé que ha pasado un tiempo y no espero nada de ti, pero quería decir que lamento cómo terminaron las cosas. Sé que nunca luché por ti, no de la forma que merecías. He estado reflexionando mucho y no puedo evitar sentir que la distancia entre nosotros fue algo que permití que sucediera, aunque nunca quise que fuera así. Espero que te vaya bien en Oregón. Sé que esto no es lo que querías para nosotros y no espero ninguna respuesta, pero al menos necesitaba decir esto. Cuídate, Callum. Marisa se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo mientras el cursor parpadeaba con un pulso lento y rítmico. Fue extraño. No había urgencia en sus palabras ni súplica, solo un reconocimiento de algo perdido. Una pérdida que, al leerla, sintió más un eco lejano que una herida. El dolor seguía ahí, silencioso y constante, como el zumbido sordo de un frigorífico de fondo. Casi podía imaginarla sentada en un escritorio, sola en el apartamento que habían compartido, la misma silla en la que solía sentarse cuando miraba por la ventana. Tal vez ella estaba haciendo exactamente lo que él hacía, tomar café y contemplar su propia versión de la niebla. Me preguntaba si quedaba algo que valiera la pena decir. No sabía si debía responder. ¿Qué quedó por decir? Ella estaba pidiendo perdón, pero lo que él necesitaba no era perdón, fue presencia. Era algo que ella no había podido ofrecerle por mucho que lo hubiera amado. Callum cerró el correo electrónico sin responder, tan silenciosamente como había aparecido en su bandeja de entrada. La sensación de sus palabras persistió, pero la reprimió y se concentró en los suaves ronquidos de Booker a su lado. Todavía quedaba mucho por descubrir, pero el silencio de Oregón era un lugar mejor para hacerlo que el ruido que había dejado atrás. Casi podía sentir cómo se levantaba el peso, como si ella fuera un fantasma que poco a poco se desvanecía de la habitación. Llegó una semana después. Callum no esperaba nada, ni siquiera se había dado cuenta de que se había olvidado de cambiar la dirección con sus padres, pero allí estaba, en la puerta de su casa, en un sobre demasiado formal para su comodidad, la carta de Ble. Reconoció su letra al instante. Ble era la madre de Marisa, siempre rápida con una sonrisa, pero más rápida aún con una palabra dura cuando las cosas no salían según lo planeado. La carta no perdió tiempo. Confío en que esta carta te encuentre bien. Me han informado que ha tomado la decisión de cortar todos los lazos, tanto con Marisa como con la familia Whitmore. Ahora está claro que has elegido tu camino y aunque respeto tu decisión, debo confesar que estoy profundamente decepcionado por tu abandono de Marisa. Está desconsolada, por supuesto. Sabes lo frágil que puede ser. Ella todavía habla de ti a menudo y está claro que sigues pensando en ti. Debo insistir, Callum, en que consideres el daño que has causado. El amor requiere sacrificio y tu fracaso en luchar por lo que tenías con Marisa es una traición de la que ella nunca se recuperará realmente. Quizás con el tiempo te des cuenta de la gravedad de tus acciones. Espero que encuentres paz en cualquier nueva vida que hayas creado, pero quiero que entiendas que somos familia, y la familia es para siempre. Con todo respeto, Blee Whitmore. Callum leyó la carta en silencio, con la mano temblando levemente.
No podía decir si estaba enojado o triste, solo que no sentía nada parecido a la culpa. Se puso de pie, caminó hacia el bote de basura y trituró la carta de un solo rasgón. El papel se rasgó en un instante y las palabras se convirtieron en nada más que fragmentos de una vida que ya no le pertenecía. No había lugar para su tipo de amor. Él ya había fijado sus límites. Esta era la última vez que se esperaría que se sintiera culpable. Con un último y decidido suspiro, Callum se alejó del bote de basura, seguido por Booker. Lo que quedara de la familia Whitmore podría quedarse en el pasado. Ya no lo necesitaba. La nueva vida de Callum se asentó a su alrededor como las suaves capas de una colcha, cada pieza cosida con paciencia e intención. No fue llamativo, no fue extraordinario, pero era suyo, y eso era todo lo que importaba. Después de unos meses en la pequeña cabaña, Callum encontró una casa en el acantilado con vista al océano. Era modesta, una casa de una sola planta con un porche desgastado, grandes ventanas que captaban perfectamente la luz de la mañana y un patio que se extendía lo suficiente como para que Booker corriera y persiguiera palos sin meterse en los asuntos de nadie. La casa era más antigua de lo que había imaginado. Pisos chirriantes y pintura desconchada, con una estufa de leña que todavía olía a pino de inviernos anteriores. No tenía nada de grandioso, pero la vista de los acantilados era un recordatorio de que no era necesario pulir la paz para ser valiosa. Su negocio de tecnología, algo que había dirigido a tiempo parcial durante años mientras estaba en la ciudad, finalmente ganó fuerza en Oregón. Era solo él, una computadora portátil y algunos pequeños contratos que llegaron a través del boca a boca y de las redes locales. Trabajaba desde una pequeña oficina que había instalado en un rincón de la sala de estar, con las paredes cubiertas de pizarrones llenos de ideas y planes. Sus clientes eran pequeñas empresas de la zona. Una granja local necesitaba un sitio web, una cervecería quería ayuda con el marketing online, un carpintero necesitaba una actualización de marca, nada demasiado llamativo, solo personas que se preocupaban por lo que hacían y querían compartirlo con los demás. A veces se reunía con sus clientes en persona en la cafetería local, un lugar terroso, donde el aire siempre estaba cargado con el olor a granos tostados y risas. No hubo trajes ni almuerzos energéticos, solo conversaciones tranquilas sobre lo que hacía funcionar su negocio. La simplicidad de todo esto pareció una revelación. Sus amistades también se profundizaron a lo largo de los meses. Pete y Sarah se convirtieron en algo más que los dueños de la librería. Eran el tipo de personas en las que Callum podía apoyarse cuando surgía alguna duda ocasional. Lo invitaban a cenas en su casa, donde la conversación abarcaba todo, desde arte hasta política y sus últimos percances en el jardín. Pete tenía una manera de contar historias que hacía que cada momento pareciera una lección, y la naturaleza tranquila y reflexiva de Sarah equilibraba el ruido del mundo. Se habían convertido en su familia sustituta, en cierto modo, y la calidez que ofrecían llenaba los espacios que antes se sentían tan vacíos. Pero fue la visita de Ellie la que solidificó su sentido de pertenencia. Ellie había sido una de las amigas más cercanas de Callum en la ciudad, y aunque se habían desviado mientras él intentaba seguir el ritmo del mundo de Marisa, su vínculo nunca se desgastó del todo. Cuando le envió un mensaje de texto diciendo que estaría en la ciudad por una semana y que quería ponerse al día, Callum estaba nervioso y emocionado. Llegó a casa con un abrazo cálido y acogedor y una maleta pequeña, como si nada hubiera cambiado, y pasaron los siguientes días caminando por la costa, tomando un café y hablando de todo lo que se habían perdido. Fue reconfortante la tranquilidad entre ellos, el tipo de amistad en la que el silencio era cómodo y la conversación surgía con facilidad. Una mañana caminaron juntos por un sendero junto a un acantilado. El viento les revolvió el pelo mientras contemplaban las olas rompiendo debajo. Ellie se rió de cómo la niebla comenzaba a sentirse como en casa para él. No puedo creer lo tranquilo que es este lugar, dijo una noche, bebiendo vino en el porche, contemplando el sol hundirse en el horizonte. Es como si hubieras encontrado una nueva versión de ti mismo aquí. Callum sonrió
mirando al océano, los colores del crepúsculo sangrando en el agua. No estoy seguro de haber sabido quién era hasta que llegué aquí, dijo en voz baja, casi para sí mismo, pero siento que finalmente estoy llegando allí. Ella asintió y lo miró con expresión comprensiva. Ella sabía, mejor que la mayoría, cuánto había perdido y hasta dónde había llegado. Fueron momentos como este los que hicieron que todo pareciera cimentado, no en los grandes logros, sino en las cosas pequeñas y simples, la forma en que el viento se movía entre los árboles fuera de su ventana, cómo el sonido de las patas de Booker golpeando el suelo resonaba en toda la casa, o cómo el café sabía más fuerte las mañanas cuando la niebla se aferraba a los acantilados. Callum sabía que el viaje no había terminado, que la vida seguiría presentándole desafíos, pero aquí, en el fin del mundo, había construido algo más valioso que cualquier éxito o logro. Era una vida en la que podía respirar libremente, donde cada día era una elección y cada decisión era suya. Finalmente había aprendido que la satisfacción no llega con los aplausos, sino con el silencio, el tipo de silencio en el que puedes escuchar los latidos de tu propio corazón. El correo electrónico llegó temprano una mañana con el asunto que se había vuelto muy familiar: divorcio finalizado. Callum la miró fijamente durante mucho tiempo, el brillo de la pantalla reflejándose en sus ojos. La finalidad debería haber sido pesada, pero no lo fue, ni siquiera me picó. Lo estaba esperando, por supuesto. El proceso se había prolongado durante meses, pero no había sentido realmente su peso hasta ahora, cuando terminó y se dio cuenta de que en algún momento del camino ya lo había dejado ir. No hubo alivio ni triunfo, solo una aceptación tranquila. Pensó en Marisa, la mujer que una vez amó, y en la vida que habían construido juntos, las cenas, las veladas tranquilas, los momentos en los que esperaba que estuvieran construyendo algo real, solo para descubrir que lo que estaba construyendo era una versión de sí mismo que ni siquiera reconocía. Pensó en la forma en que su sonrisa alguna vez había llenado los espacios entre ellos y cómo, con el tiempo, se había desvanecido en algo más distante, pero ya no había ira, sema amargura, sin anhelo por la vida que pensó que deberían haber tenido. Fue solo hecho. Cerró el correo electrónico sin responder, sin sentir la necesidad de explicarse ni explicar sus elecciones. Él no necesitaba que ella le diera un cierre, ya se lo había dado a sí mismo. Callum estaba sentado en la quietud de su casa, el sonido del océano débil en la distancia. Fue un momento de tranquilidad que había tardado años en llegar. No fue solo el divorcio lo que terminó. Fue el ciclo de dudas, los intentos de encajar en una vida que no era la suya, los años de preguntarse si alguna vez sería suficiente. Ahora ya no quedaba nada que demostrar, solo la libertad de saber quién era y la paz que provenía de no cargar con un pasado que no encajaba. Callum se sentó en el porche mientras el sol se hundía en el horizonte y la luz tenue proyectaba un suave resplandor sobre el paisaje. Booker yacía a sus pies, su respiración era constante y tranquila, el mundo que lo rodeaba había encontrado su ritmo y Callum también. No había prisa, no había necesidad de estar en ningún otro lugar que no fuera aquí, en este momento. Pensó en los años que pasó explicándose, tratando de justificar sus decisiones ante personas que nunca lo entendieron realmente, la forma en que se había esforzado tanto en hacer que los demás lo vieran, en ganarse su aprobación, los años pasados fingiendo que era otra persona, alguien que podía encajar, pero ahora era diferente. No le debía explicaciones a nadie, a Marisa Número, no a su familia, a nadie. La vida que había construido era suya, pieza a pieza. No era glamoroso ni impresionante para nadie que quisiera mirar, pero fue real, era suyo. Y eso fue suficiente. No necesitaba su perdón. Ya se había perdonado a sí mismo. Cuando la última luz del día se desvaneció en la noche, Callum se puso de pie, sintiendo el peso silencioso de la paz sobre él. No hubo más miradas atrás,
no más perseguir la aprobación, simplemente una vida sencilla y estable exactamente como debería ser. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era todo lo que necesitaba.